Han pasado ya 50 años desde que empezó esto a salir a flote, aunque este fenómeno se da desde que el hombre es hombre. No, se da desde que antes de que apareciera el hombre ya había ovnis. ¿Por qué? Porque los hombres son una creación de los señores que andan por ahí. Yo voy a decir muchas cosas que a muchos de ustedes a lo mejor les chocan. A los que sean veteranos no les van a chocar, pero a los que se asoman a esto y vayan a hablar de los ovnis que se andan por ahí, los platillos y los extraterrestres, son novatos y a lo mejor algunas de estas cosas dicen, pero ¿qué dice este hombre? Y comienzo también diciéndoles que a mí me importa un pepino lo que digan de mí, ¿entienden? Han dicho 1000 cosas. Yo les voy a decir lo que yo pienso, ustedes tienen derecho a discrepar y no crean todas las cosas que yo diga solo porque las diga yo, sino que ustedes rumienlas y lo que le venga mal, escupan. Y usen siempre su cabeza, porque si piensan, dejan que otros piensen por ustedes, están fritos. Y desgraciadamente en la humanidad hay siempre unos cuantos que piensan por los demás. Y nos imponen las modas, nos imponen todo. Y por eso nos tienen atontados, porque la humanidad en este momento terrible de la historia está atontada con los deportes mundialmente organizados y con la televisión. Bien, hace 50 años que el fenómeno ovni explotó precisamente con la caída de un platillo en un pueblo que se llama Corona. En el oeste de los Estados Unidos, por donde yo he andado mucho, hay muchos pueblos que tienen nombre castellano, porque eso todo perteneció a España y los mexicanos vinieron después. Y hay muchísimos nombres, a pesar de que se los han querido cambiar, a veces pero no han podido. Ese pueblo se llama Corona, ahí se cayó un ovni. Y entonces explotó eso. Pero desde los 50 años, y se han pasado uno detrás de otro, ¿verdad? El doble de 25, pues bien, han pasado muchísimas cosas. Hace poco tuvimos en Acapulco, en México, un congreso para celebrar otro congreso que hubo hace 20 años, ¿verdad? Al cual también yo asistí. Y allí estaban todas las lumbreras. Entonces, algunos se han muerto ya de los ovnis. Y algunos de los que estaban allí yo creo que piensan poco más o menos igual que pensaban hace 20 años. Y hoy día sabemos muchísimas más cosas que sabíamos hace 20 años. Yo me comparo con lo que sé hoy sobre ovnis y lo que sabíamos entonces y verdaderamente éramos unos ignorantes. Hoy día sabemos muchísimo porque ha llovido mucho, porque han seguido pasando cosas y ha seguido uno sobre todo tratando de quitar el velo que las autoridades mundiales y sobre todo, las autoridades mundiales y los militares norteamericanos junto con un cogollito de militares de otros países, de unos pocos países, han tapado esto y siguen tapándolo y se gastan miles de millones de pesetas cada año, se gastan cientos de millones de dólares por tapar. Miren, hoy día la prensa mundial y las autoridades mundiales, no las grandes, sino las autoridades locales, están o compradas con dinero para que se calle. Muchos periodistas, muchos grandes periódicos están o comprados, o amenazados, o engañados. Hay muchos periodistas, por ejemplo, aquí en España, directores de grandes periódicos que honradamente les han dicho tales mentiras que creen que sí, que eso no existe, que es un fenómeno tonto y se acabó. Y ustedes lo verán muchas veces en programas de televisión y por ahí, porque están engañados. Otros saben que no, que el fenómeno es verdadero, pero se callan. ¿Por qué? Porque son políticos y los políticos lo primero que tienen que hacer antes de resolver los problemas del pueblo es mantener el puesto. Y por eso los votos son sagrados y se quedan ahí. Bien. Hoy día sabemos muchísimas cosas de los ovnis. Por eso hay cosas que ya se quedaron atrás. Mira, a mí los avistamientos que se siguieron no me interesa un pepino. Hay millones de avistamientos. Todos los días la gente, unos en un sitio, en otros, se ven. Pasó de moda incluso los estrellamientos. Claro, si cae un ovni, yo soy el primero en un sitio que lo voy a ver, si es que está allí todavía, y no han venido los norteamericanos a llevárselo, porque miren, cayó el año 56 un ovni en Spitsbergen, el demonio allá en los hielos de Noruega. Allá fueron los gringos a buscarlo inmediatamente. ¿Por lo qué? Por lo que veremos enseguida. Claro, los estrellamientos, como les digo, desde este de Roswell han caído muchos, como 40. Yo en un libro mío que se llama La amenaza extraterrestre, publico, creo que son exactamente 39. Desde entonces los rusos, con su apertura, con su glasnost,
Han dicho también, han empezado a hablar, porque antes los comunistas todo lo tenían en secreto, y ahora sabemos que allí en Rusia se han caído también platillos en otras partes, y hemos ido sabiendo, han caído muchos platillos. ¿Por qué se caen, cómo se caen? Eso sería entrar en otro problema. Créanme, hoy día la ovniología es toda una ciencia, es una cosa enorme la cantidad de aspectos que tiene, variadísimos. Lejos de ser la tontería que creen los necios, los mentecatos, por ejemplo, el periodista que tienen ustedes el deshonor de tener aquí en la provincia, que se dedica a exhibir imbecilidades. Periodistas mentecatos los hay a patadas en todas partes, de modo que no les hagan mucho caso. Pero hoy día la ovniología es una cosa realmente complicada y problemática, y es el primer problema que tiene hoy día la humanidad entera, ¿entiendes? Y eso lo saben muy bien las grandes autoridades del mundo. No es que se lo invente yo, es que es así. Ya de cada aspecto de estos que le digo se podía hablar horas. No salen menos de 30 libros mensuales sobre ovnis. Créanmelo, yo recibí antes de venir aquí, la víspera recibí la lista que me mandan todos los meses de los libros nuevos. Y me conté, tuve el capricho de contar, y eran 30 y tantos, no todos exactamente de ovnis, pero de materias afines a los ovnis. Para que vean si es un problema hoy día que está en el candelero. Bien. ¿Qué más cosas? Hoy día, por ejemplo, estamos con la desclasificación en España. Ahora, hace unos años, los militares empezaron a decir lo que tenían aquí en España. A mí me importa un pepino lo que digan los militares. Los militares españoles, primero, no saben nada. Saben poquísimo, que cayó un hombre, parece que se estrelló un ovni también aquí, eso, pero está en el aire. Pero que aterrizó un hombre en las Bardenas, un ovni, que vieron aquí, y hubo cosas tremendas. Aquí, por ejemplo, hubo cosas que ahora les cuento enseguida, pero no saben nada, y lo poco que saben mienten como bellanos, ¿entiendes? Y de eso lo puedo saber muy de cerca, de modo que por eso no me interesan lo que digan. Aquí en España ha habido algún caso en que iba un avión normal, lleno de pasajeros, y se le puso un ovni a 10 metros de la proa, y un avión normal hoy día va a casi 1000 kilómetros por hora, a casi 1000 kilómetros por hora. Y eso es jugar, pero vamos, suicida. Y el ovni iba así, de repente el ovni hacía así, ¡pum! Y bajaba 1000 metros para abajo. ¿Y dónde se quedaba? Se fue el ovni, ¡pum! Y volvía a subirle para abajo, pero siempre volando a 1000 kilómetros por hora. Bueno, pues eso, ¿quién creyeron ustedes que dicen que era Venus, me parece, que el planeta Venus lo que estaba viendo? Y bobadas de estas. Por eso, de clasificación, me importa un pepino lo que digan los militares españoles y algunos otros militares de otros países. Bien, ¿qué más cosas hay? Casos. Hay gente que todavía reduce la ovniología, la reduce a casos y más casos y casos. Miren, es de volverse loco. Casos hay, pero por millones. Y hoy día escribir sobre un libro sobre casos, y yo he escrito algunas cosas en tiempos pasados, ¿verdad? Casos, pues, podría decirse desde los casos más terribles hasta los casos más amables, en que favorecen a la gente y en que al revés, y matan gente. Hay de todo. Los ovnis, todo lo que ustedes se imaginen ya lo han hecho, bueno y malo, bello y feo, de todo absolutamente. De modo que traer más casos, pues, mire, en el último número de la revista más antigua que hay de ovnis, que es la de Londres, la Flying Saucer, que me llegó hace 4 o 5 días, lo primero que dice Gordon Tyton allí es que hay ahora, en las afueras de Londres han empezado a aparecer gatos decapitados, pero gatos que están dentro de la casa. Gatos así, ¡pum!, les cortan la cabeza y les llevan a toda la sangre. Lo cual, claro, uno que conoce un poco, lo une, lo de casos, pues lo une con los famosos chupacabras, ese animal que han andado matando por ahí animales por todas partes. Y uno dice, pero dentro de las casas, en la ciudad de Londres, pues sí. Atan estas moscas por el rabo, que diría el otro. ¿Y qué tiene eso que ver con un? Bueno, se parece a eso, pero un caso más. A mí eso es una cosa curiosa, pero yo lo he hecho a un lado. Ahora, otro caso. Les pongo 3 o 4 ejemplos de casos, para que vean que si es de la ovniología, seguir poniendo casos es volverse loco. Hay que separar todo eso de lo que es el cogollo de la ovniología, pero también pertenece esto al otro. Ahora resulta que los astronautas rusos, que también están empezando a hablar ahora, y son tan astronautas como los norteamericanos, dicen que ellos han visto cuando andaban metidos allá en sus cápsulas, en el aire, ángeles. Ahora tenemos una diarrea de ángeles en el mundo entero. Hay ángeles por todas partes. En el mundo entero quiero decir que libros sobre ángeles y ángeles y ángeles. Bueno, es la moda. Pues muy bien, el que le den devoción los ángeles, que se desayune con él.
allá él y tiene su derecho, ¿verdad? Absolutamente. Ahora, resulta que los astronautas dicen que ellos, hace años, vieron en varias ocasiones siluetas de ángeles gigantescas que tenían 1 kilómetro de la cabeza a los pies en el espacio. Y ahí están las fotografías. Son como los ángeles que ven ustedes en los cuadros de Murillo y por ahí, con unas enormes alas hasta abajo. Hay 2 tipos de fotografías, de 2 tipos de diversos con las fotografías de los astronautas. Y son astronautas serios, no son mantecatos cualquiera. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Yo eso lo aparco también porque es que si no, me vuelvo loco. En casos, les pondré otro caso, este es más viejo, refiriéndome a que si nos vamos a seguir nada más centrando en estudiar casos, nos volvemos locos, hay que ir a lo que hay que ir, que es, enseguida veremos. En la guerra de Vietnam, por ejemplo. En la guerra de Vietnam, que se luchó también en Camboya, mucho en Camboya, y en Tailandia y en Laos, hubo un caso, hubo más, pero hubo uno en concreto, por ejemplo, que la gente no lo conoce, que es una vez una patrulla de militares llegaron a un sitio, hay unos bosques tremendos por ahí, porque es puro trópico, y de repente vieron que estaban unos enanos, así unos extraterrestres, con su cabeza grande, y por ahí estaban metiendo todos los muertos, había habido allí una gran batalla, estaban metiendo a todos los muertos, los soldados norteamericanos y vietnamitas, estaban metiéndolos en unos grandes sacos, que los cerraban, y se los llevaban todos para la nave que la tenían allí, se quedaron pasmados viendo aquello. Cuando lo vieron rápidamente, metieron todos los sacos y se los llevaron para allá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, claro, uno puede empezar es un caso más. Y así, casos como este, mucho más raros que este, yo les podía estar, no una noche, sino hablar y hablar y hablar, porque hay libros y libros y libros. Hoy día ya la ovnilogía, eso lo va aparcando a un lado, lo va poniendo. Bueno, estos son casos. ¿A dónde tenemos que ir ahora los que realmente queremos filosofar o analizar? En el ejército, como en toda gran compañía, hay gente que hace cosas, hace hechos, y hay lo que se llaman, sobre todo en el ejército, analistas. Es decir, este es el hecho, a ver, ¿qué significa esto? No saben fabricar nada, pero saben analizar las cosas, filosofar sobre las cosas, pensar sobre las cosas. ¿A dónde vamos con eso? Después de 50 años, ¿a dónde vamos con esos luces que vienen, que aterrizan, que bajan, que se llevan a personas, etcétera? ¿A dónde vamos con eso? Eso es lo que hay que hacer ahora y en eso es en lo que están ahora las mentes mejor preparadas para estudiar el fenómeno, es en lo que están. Hoy día hay unos cuantos fenómenos ya de más de avanzada, que hace 50 años no hablábamos de ellos. Por ejemplo, fenómenos de abducciones. Mañana Magdalena les hablará de eso. Gente que la lleva y la vuelven a bajar. De eso es todo el mundo lo que hay que estudiar sobre eso, analizar, etcétera, puntos de vista, etcétera. Eso es uno de los fenómenos que tenemos donde está ahora verdaderamente la ovnilogía. La gente que se lleva y que vuelven a traer. Una cosa. ¿Qué más fenómenos tenemos que saber? Unas cantidades, mire. Y eso es lo que voy a ir yo para no extenderme. Si no, me pasa lo de siempre. Hoy día, y vamos a las tecnologías. Hoy día estamos disfrutando de las tecnologías que ustedes ven, las más avanzadas. No son humanas. Han venido de allá arriba. Y no han venido porque nos las hayan dado, porque sean los buenos hermanos del espacio, ni hablar, se las hemos robado. ¿Y cómo se las hemos robado? El platillo de Roswell. Ahí arrancó toda la era moderna de la electrónica. Cuando cayó el platillo de Roswell en 1947, y voy a poner de los 15 ejemplos que podía poner de nuevas tecnologías que proceden desde el día de que cayó en julio de este año, le voy a hablar de 3 o de 4 o de 5, si tengo tiempo. Y me dejo muchas cosas atrás que luego a lo mejor volvemos sobre ellas. Cuando cayó el platillo, pues se destrozó. Bueno, primero, ese día en Roswell no solo cayó un platillo por orden, cayeron 2 platillos, con diferencia de horas. Uno cayó en Corona y otro cayó a unos 100 kilómetros. El de Corona está en el estado de Nuevo México. El de Corona, el de las montañas de San Agustín, que fue el otro, del cual casi no se habla, porque los militares lo han tapado de todas maneras, y los que fueron testigos, que fueron un grupo de niños que andaban por allí en excursión, bueno, niños no eran ya universitarios, eran estudiantes de geología, andaban por allí por el monte, y sobre todo un tal se llamaba George
no sé cómo, no me acuerdo. Y andaban por allí, a esos les taparon la boca, a los militares les meten un miedo tremendo, los amenazan con todo, y son terribles porque cuando alguien, no un pobre diablo, sino alguien de categoría, aunque sea mariscal, aunque sea ministro, ha amenazado con hablar, lo han liquidado. ¿Y cómo lo han liquidado? Lo han tirado del piso 16, donde estaba en un hospital, se suicidó. Bueno, hay unos cuantos casos así. O lo han puesto tumbado en el desierto, suicidado con una pistola al lado, profesor de universidad. Yo tengo como 30 nombres y debe haber más de 100 de gente a la cual han sacado del medio para que no hablen, nada más. De modo que la cosa es seria. Muy bien. Este otro ovni que cayó allí, cayeron con horas de diferencia nada más. ¿Y por qué ahí precisamente los dos? Porque allí estaban haciendo la bomba atómica, se hizo a Alamogordo, ¿a usted le suena eso? Los Álamos, ¿le suena eso? La base de Nellis, donde estaba el rancho allí, donde probaban las bombas atómicas, ahí estaban, no, ya habían tirado la de Hiroshima, pero por esos años estaban perfeccionándolas. Y por eso probablemente estaban muy atentos a ver qué pasaba por allí. Y cayeron esos dos. Bien, del de las montañas de San Agustín casi no se ha hablado. Casi no se ha hablado, excepto lo que ha dicho Stanton Friedman y por ahí, porque lo han tapado muy bien. Pero del otro hubo más testigos desde Roswell. Y de ese ahora ha empezado a salir. Siempre se habló, pero ha empezado a salir mucho. Los restos todos se lo llevaron a una casa, lo llevaron a otra, y luego se lo llevaron a un sitio donde han ido reuniendo todos los platillos caídos, que es en el estado de Ohio. Primero déjeme hacer un paréntesis, porque yo dije que yo no era Piti Yankee, resulta que no estoy hablando de los Yankees. Mire, cuando Cortés llegó a América, no fue a hablar ni con los tarahumaras, ni con los sotomíes, ni con los zapotecos, ni con los purépechas, fue a hablar con los aztecas. ¿Por qué? Porque los aztecas eran los que mandaban, eran los que tenían la sartén por el mango, eran los dueños del imperio. Y claro, cuando tú vienes a una ciudad, no vas a hablar con el barrendero, vas a hablar con el alcalde, si quieres sacar algo. Bueno, hoy día esos señores van a hablar con los que son los dueños del mundo, que son los yanquis. Y son, gústenos o no nos guste, son los yanquis. Y eso que no tenemos idea de lo que pueden hacer, del armamento que tienen, etcétera, etcétera. Bien, otras cuestiones. Y por eso, hoy día, y siempre el cobre se ha batido allá, y es donde están funcionando las cosas, y esto de lo que yo les voy a hablar es allí donde ha empezado, el famoso el Silicon Valley, en el Valle de la Silicon, o del Silicio. Ahí es donde se hicieron todas estas cosas. Bueno, ahí y en muchos otros sitios, porque hay compañías del este y del oeste. Vuelvo entonces a lo que les decía, y esto era como una disculpa para que vieran que se habla mucho de Estados Unidos, porque allí es donde se cuece la cosa. Si ha habido hoy día, lo importante en la ovnilogía es ver la relación que hay entre los humanos y ellos. La relación oficial o la relación de enemistad, que hay los dos tipos de relación. ¿Hasta qué punto estamos en contacto con ellos? ¿Hasta qué punto no solo sabemos que están aquí, que lo sabemos de sobra? Por eso no anden buscando, se le digo a los investigadores, no busquen más pruebas, no le prueben a nadie que los ovnis están aquí. El que no lo sepa todavía, pues que siga rezando el rosario, si le gusta, y que tranquilo. No anden perdiendo el tiempo en buscar pruebas para eso. Yo nunca he buscado pruebas para probar que mi madre es mi madre o mi abuela es mi abuela. No hay pruebas. ¿Pero usted tiene pruebas? No, no tengo pruebas ninguna, absolutamente. Pero sé que esta señora es mi madre. Bien, pues esos andan por ahí. ¿Por qué? Porque los he visto. Ustedes no los han visto, tampoco han visto nunca Estocolmo. Y ustedes están seguros que Estocolmo está donde está, ¿verdad? Y allá, perdida entre las brumas suecas, pero ahí está. ¿Por qué? Porque no lo han leído, lo acepta todo el mundo. Bien. Volvamos a los restos. Se los dieron, ¿verdad? Primero se los llevaron a la Wright-Patterson, que antes se llamaba solo Wright, en el estado de Ohio, y allí los tuvieron los militares y los empezaron a estudiar rápidamente. ¿Y qué eran los restos? Pues era de todo. Y se estrelló un platillo y figúrate cómo quedaría. Un camión se lo llevaron a la casa de un tal Marcel, que se llamaba, y allí había pues todo estrellado, como pasa cuando un avión se destroza. Allí empezaron a ver una cosa. Había una especie de galleta. Ustedes ven esas galletitas cuadradas, ¿eh? Allí una galleta, miraron aquello y vieron que eran unas galletas de un material raro y tenían impresas como unos hilos, pero pegados, sí, impresos, ¿eh? Y
¿qué será esto? ¿Qué será esto? Empezaron a darle vueltas a la cosa por ahí. Claro, estamos, lo tenían en sus manos los ingenieros mejores del mundo, porque el ejército se lo dio enseguida a la Bell Company, que fue la compañía del teléfono. Los ingenieros de la Bell, que eran los que más sabían de eso en el mundo, empezaron a hacer experiencias por ahí, y de repente a uno se le enseñó la huella y dijo, pues, esto hace la misma función que hacían los que sean un poco viejos, se acordarán cómo eran antes las radios. Las radios eran grandísimas, y había unas bombillas allí atrás que olían de una manera especial, parecían bombillas estas, pero no, había una plaquita y por aquí y por allá los diodos famosos, y allí estaban puestas. Y metían luz por corriente por un lado, y anda, pero si esto hace la misma cosa. Y resulta que era una galletita pequeña,